Pedro, Jacobo y Juan, como tenía que ser, y Andrés le hacen una pregunta al Señor y la respuesta del Señor es tremenda, pues casi todo el capítulo 24 de Mateo y casi todo el capítulo 21 de Lucas. Y miren la pregunta que le hacen al Señor. Previamente dice que salen del templo y unos que hablaban del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Claro, esto fue un impacto para los discípulos. Ellos estaban muy orgullosos de su templo. Todos los judíos estaban tremendamente orgullosos de aquel inmenso edificio en el que moraba la presencia del Señor, por lo menos durante algún tiempo. Era el centro religioso de la época para el pueblo de Israel, por lo menos. Allí era donde se cantaba, allí era donde se adoraba a Dios, allí era donde se subía en peregrinación varias veces al año, se llevaban las ofrendas, los diezmos, se realizaban los sacrificios. Claro, para ellos el templo era lo máximo. Y cuando oyen que ese templo va a ser destruido, pero una catástrofe de tal magnitud que no va a quedar piedra sobre piedra, eso a ellos les conmueve el corazón. Y entonces ya en el huerto de Getsemaní, cerca más o menos de donde dijo el Señor eso, le hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dos preguntas muy interesantes que obtuvieron respuesta. Él les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 9, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esa frase es muy bonita, ¿eh? El fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13 dice: y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello, esto para los que tienen pelo, los calvos, este versículo no es para ti, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, tomen nota de esa preposición, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, aleluya,
que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Realmente yo no tengo palabras para agradecer el hecho de que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se atrevieran a preguntarle al Señor: danos una respuesta, por favor, Señor. Lo que has dicho es muy fuerte, lo que has profetizado es tremendo. El templo de Jerusalén ya había sido destruido por los caldeos, por los babilónicos, pero ahora otra vez nos lo van a destruir. Ahora otra vez el templo va a ser destruida, tu gloria va a ser quitada de aquí. ¿Cuándo, Señor? Dinos cuándo, cómo. Danos alguna pista, danos alguna información. Y el Señor se la dio, y yo me alegro mucho de que el Señor no haya dicho: bueno, eso ahora no os lo voy a responder, Yo me alegro muchísimo de que el Señor haya dicho: bueno, pues esto es lo que va a pasar antes de que el templo de Jerusalén sea destruido. Vamos a suponer que Jesús tenía en ese momento aproximadamente unos 33 años. Bueno, pues en el año 70 después de Cristo, en esa misma generación, en un intervalo de menos de 3 décadas, el templo de Jerusalén fue destruido. Tiempo más tarde, Jerusalén, toda la ciudad destruida, las murallas son destruidas, el pueblo de Israel esparcido por todo el mundo, y hasta 1948 no se volvió otra vez a recuperar lo que era el país, pero hasta 1967 no se volvió a recuperar la ciudad de Jerusalén en la famosa Guerra de los 6 días. En fin, la historia está plagada de hechos proféticos que se han cumplido literalmente al pie de la letra. Yo no pretendo en esta tarde dar este estudio o este mensaje para asustar a nadie, ni muchísimo menos. Las profecías no se escribieron para asustar, para angustiar a los creyentes, sino todo lo contrario. La palabra de Dios se escribió para que estemos confiados, para que estemos tranquilos, sabiendo lo que va a acontecer, cuándo y dónde, y sepamos cómo actuar en las circunstancias difíciles que sin lugar a dudas van a afectar a todo el planeta Tierra, incluida todas las naciones de la tierra. Mientras voy compartiendo algunas cosas con ustedes, generalmente cuando hablamos de acontecimientos finales relacionamos los acontecimientos finales con terremotos, con catástrofes, con la aparición de falsos cristos, con terremotos, con pestes, con hambre. Y es así, efectivamente, todo eso que hemos leído y otras cosas que van a suceder, pues tienen que ver con los últimos tiempos. Las guerras, los rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, injusticias, epidemias, plagas, catástrofes, falsos cristos, personas que vienen haciéndose pasar por falsos ungidos, pero que en el fondo son auténticos impostores. Todo eso y mucho más ha de acontecer en los últimos tiempos. No nos tiene que tomar por sorpresa. No tenemos que llevarnos las manos a la cabeza como diciendo: Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, hermanos, lo que está pasando es que la Biblia se está cumpliendo delante de todos y de cada uno de nosotros. Ahora, yo observo que dentro del mundo cristiano, ya no solamente de puertas para afuera, sino dentro del mundo cristiano, hay mucha ceguera, hay mucha ignorancia. Hay mucha sordera espiritual acerca de estos acontecimientos que van a sacudir a todas las naciones de la tierra. Veo que incluso hay creyentes como que están totalmente desconectados de esta realidad profética, que es una realidad para los creyentes del siglo XXI. Veo que hay creyentes que lo único que les preocupa es cubrir sus deudas, pagar sus gastos, poder pagar su casa, su teléfono, la letra del coche, poder comprar la comida y poco más. Y es como si nos hubiéramos dejado arrastrar o envolver por la corriente de este mundo, donde dice la Biblia que a los gentiles lo único que le preocupa es su comida, su vestido, estar tranquilitos, aunque se esté cayendo todo por allá afuera, pero que a mí no me afecte, y yo por lo menos que tenga mi comidita, mi casita, mis papeles, mi trabajo, que mis niños estén sanos y poco más. Sin embargo, la visión, la lectura que el creyente tiene que hacer acerca de los acontecimientos finales tiene que ser otra completamente diferente. Nosotros no podemos vivir ajenos a una realidad que sí o sí, de una manera u otra, nos va a afectar. Nosotros, porque estamos viviendo aquí en un lugar, bueno, parece como que esto es una especie de oasis, ¿no?, en medio del desierto, pero no en todas partes del mundo es tan fácil ser cristiano. No en todas partes del mundo los cristianos viven tan tranquilos y tan bien como los cristianos en las Islas Canarias y en España.
Hay muchos hermanos nuestros que están dando su vida por el Evangelio. Hay muchas iglesias que están siendo destruidas y pastores asesinados y creyentes que han sido crucificados en este siglo. Y no vayan a imaginar ustedes que en cualquier parte de la tierra podemos ir con una Biblia debajo del brazo y pararnos en una esquina y repartir tratados o evangelizar de Cristo. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Hay muchos países en este momento donde está prohibido el cristianismo, donde está totalmente perseguido el Evangelio y donde muchos hermanos están pagando a precio de sangre el hecho de haber entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Una de las señales de los últimos tiempos va a ser la frialdad en los creyentes. No hablo de la frialdad en el mundo, hablo de la frialdad en la iglesia, hablo de la indiferencia entre los cristianos, como que vamos a estar aquí toda la vida y como que a nosotros nunca nos va a pasar nada, sino que siempre las desgracias y los problemas, ya sea de índole natural o espiritual, siempre es pero fuera, ¿no? Lejos de nuestras fronteras. Y aquí como que a nosotros nunca nos va a afectar absolutamente nada. Pero eso no es lo que nos marca el Evangelio. Eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que la maldad en toda la faz de la tierra va a ir en aumento. Bueno, realmente el versículo dice que la maldad se va a multiplicar. No sabemos por cuánto. Pero el mundo no va a ir a mejor. Las naciones no se van a respetar, los hijos no se van a llevar bien con los padres, los matrimonios se van a restaurar y todo va a ser maravilloso y la droga va a desaparecer y la violencia y las violaciones y los secuestros. No, es todo lo contrario. Esto es simplemente el comienzo, el principio de dolores, como dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos es que hay como una especie de monopensamiento, es decir, todo el mundo tiene que pensar igual, actuar igual, y en cuanto te salgas de lo establecido, en cuanto te salgas del patrón que han ideado o han creado pues los medios de comunicación, los periodistas, los políticos, etcétera, etcétera, automáticamente eres hombre muerto. Y vemos que hoy en día se pueden hablar de muchas cosas, pero en cuanto toques ciertos y determinados temas que son auténticas aberraciones y pecados delante del Señor, automáticamente eres una persona rara, una persona peligrosa, o sabe Dios el adjetivo que te ponen. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que algo que va a proliferar en los últimos tiempos no solamente es la maldad, sino que habrán inventores de males. Gracias al Señor por los inventos que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Inventos que nos han hecho y nos hacen cada día pues la vida más cómoda. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos Satanás ungirá y utilizará a personas como instrumentos en sus manos. Yo los llamo arquitectos de la maldad, inventores de males, como los llama la Biblia en Romanos 1, que lo único que estarán pensando y dedicando su tiempo es hacer mayores maldades. A hacer cosas que pueden parecer auténticas barbaridades, pero que en los últimos tiempos se van a ir infiltrando en la sociedad de tal manera que podemos ver ya, no es algo que nos suena chino, sino podemos ver que hay como una sociedad robotizada. La gente está como anestesiada. Fíjate de lo que hablan, 3 o 4 temas y no los saques de ahí. Yo me acuerdo que hace años, y no hablo de siglos, sino de años, pues cuando una persona traía a alguien de visita a la iglesia, sea un amigo, un pariente, un familiar, un vecino, lo que sea, pues uno tenía la completa seguridad de que si traías a una persona nueva a la iglesia, a la cual le habías estado dando testimonio, lo más seguro es que ese día el Señor tocaría su corazón y terminaría levantando la mano y aceptando al Señor y comenzaría a asistir a la iglesia. Eso era algo muy habitual hace años. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes llevan años testificándole a personas? Le has contado tu testimonio, incluso a lo mejor ha asistido a algún retiro, algún campamento, alguna reunión de mujeres, ha escuchado el testimonio de alguien que el Señor le cambió la vida de una forma tremenda, y cuando termina el culto y le preguntas ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? Y te dice, bien, está bien. Pero es como que la palabra les resbala. Y tú dices, ¿cómo es posible con el pedazo de mensaje que ha oído o con el testimonio que este hermano o esta hermana ha contado, que Dios lo ha liberado o lo ha sanado, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que no se le remueve el alma y se quebranta en su corazón y sale y entra y lo ves que viene a comidas y viene a programas especiales y a campamentos y a retiros, pero no termina de entender el Evangelio? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay como una especie de callo que rodea el alma de la gente y parece como que la palabra no les penetra?
Esto tiene que tener una explicación, tiene que haber algún texto bíblico que nos arroje luz, que nos muestre, Señor, qué es lo que pasa con la gente que le hablo de mi vida, lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo practicaba, la vida de desorden que llevé durante años y ahora me ven cambiado, me ven limpio, me ven educado, me ven... y como que no se inmutan. Bueno, hay un versículo que yo creo que nos puede dar mucha luz y mucha claridad en cuanto a lo que estoy comentando, y está en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Yo quisiera leerlo esta tarde, porque a lo mejor hay alguien aquí que lleva mucho tiempo testificándole a un amigo, o a un familiar, o a algún conocido, y ves como que la palabra le resbala como el agua al pato, ¿no? Y ves que le hablas del Señor y viene a la iglesia y escucha los cultos, y a veces se mete en internet para ver alguna predicación o escucha algún testimonio, y como que está muerto en vida, ¿no? Como que tiene un callo alrededor del alma que no le penetra la palabra. Tiene que haber un factor espiritual que impide que la gente entienda, ¿no? Miren, hermanos, más milagros que vio Faraón no los ha visto nadie en la vida. Milagros únicos e irrepetibles que Dios los hizo una vez en la historia. Faraón vio milagros impresionantes y no se convirtió, al revés, cada día endurecía más su corazón. Es decir, que no fue por no ver palabra. Le estaba dando testimonio nada más y nada menos que Moisés. Vio plagas espectaculares, vio el río Nilo convertido en sangre, vio que sus dioses, que eran deidades paganas y falsas, eran incapaces de proteger su palacio, su futuro, su presente, su descendencia, y no se convertía. Bueno, pues hay un versículo en Mateo capítulo 24, que yo quisiera leerles en esta tarde y que dice lo siguiente. Mateo capítulo 24, concretamente el versículo 37. Repito, Mateo 24, versículo 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué menciona a Noé? ¿Por qué no menciona a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón? ¿Por qué precisamente cuando él está hablando de su venida, y claro, tiene que estar hablando de otra venida, porque él ya estaba allí? Estas palabras que estamos leyendo, que estoy citando esta tarde, no las citó Pablo, ni Pedro, ni Santiago, sino son palabras de Cristo en primera persona. ¿A qué venida está haciendo referencia el Señor? Bueno, ya lo dije una vez, que en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, que es un idioma tremendamente rico y profundo, hay dos palabras que hablan acerca de la venida del Mesías. Hay una palabra que todos conocemos, la palabra epifanía, que es la palabra griega que se utiliza para hablar de su primera venida, su primera manifestación, ¿verdad? Que es la que encontramos en los evangelios. Pero hay una palabra que solamente se emplea en la Biblia para hacer referencia a la segunda venida de Cristo, después de su ascensión, evidentemente, y es la palabra parousia, y esta es la que aparece aquí. Él está hablando de que cuando Él aparezca por segunda vez, y dice la Biblia que todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá por la mitad, todo eso que sabemos, pues antes de que Él venga en esa segunda manifestación, las generaciones precedentes se parecerán mucho a la sociedad, a los tiempos de Noé. Y si pasamos al siguiente versículo, dice en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, no dice los años antes del diluvio, no dice los meses o las semanas, no, los días. Los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día, hasta el último minuto en el que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio. Pero tan complicado era entender lo que enseñaba este hombre. Era tan torpe a la hora de expresarse Noé que no le entendió nadie. Yo no creo sinceramente que Noé fuera torpe a la hora de decir, vamos a ver, que va a llover, que va a venir una catástrofe de una magnitud descomunal, que miles de personas, millones de seres humanos van a perder la vida, que Dios me ha dicho que yo no soy un loco, ni un delincuente, ni un fanático religioso, que Dios me ha dicho, el creador de todos de nosotros, me ha comunicado que va a venir un diluvio y que tenemos que prepararnos, y prueba de ello es que yo me estoy preparando juntamente con mi familia, con mis hijos, con las esposas de mis hijos, con mi mujer. Y aunque ha pasado el tiempo y parece que aquí no pasa nada, ha pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años,
y parece como que todo está igual, pero yo sigo trabajando y preparándome para el día del diluvio. Dice que no entendieron hasta el día que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Dice en el versículo 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces no nos extrañemos cuando le predicamos a una persona el evangelio hoy y mañana y pasado mañana y un año y otro año y viene a la iglesia y ahora un retiro y mañana un campamento y pasado a esta actividad y mañana otra y parece que no entienden. Pero cuando van a entender va a ser demasiado tarde. Porque dice la Biblia que cuando entendieron, cuando vieron que comenzó a caer lo que Noé había profetizado durante 120 años, ya no se podían burlar más. Ya no podían perder más tiempo. Se dieron cuenta de que lo que decía aquel señor mayor era verdad. Pero ya fue demasiado tarde, porque dice la Biblia que Dios cerró el arca, Dios cerró la puerta y miles de personas perecieron. Tuvieron su oportunidad. Esas personas, cuando se presenten una por una delante del trono de Dios, no van a decir que no sabían nada. No van a poder decir, Señor, es que yo no oí que iba a venir un diluvio. Sí lo sabían, fuiste advertido, fuiste amonestado. Mi siervo Noé estuvo 120 largos años proclamando lo que iba a venir, pero nadie quiso hacerle caso. Días antes del diluvio estaban haciendo planes. Esa expresión, se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían, es mucho más que interpretar la literalidad propia del texto. Se refiere a que hacían negocios, compraban mercancías en un país, viajaban a otro, vendían el género, compraban aquí, vendían allá. Significa traficar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Traficaban, cambiaban, hacían negocios, viajaban de un lugar a otro y llevaban una vida normal. Pero lo que el mundo llama vida normal, para nosotros es la vida anormal. La vida normal no es la que vive el hombre sin Dios. La vida normal es la que vivimos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Que sabemos que estamos en este mundo de paso. De paso, hermano, de paso. Unos más y otros menos. Pero tarde o temprano, todos, ricos, pobres, blancos, negros, hombres, mujeres, absolutamente toda la raza humana morirá. Y tendremos que presentarnos a rendir cuentas delante del Creador del cielo y de la tierra. Y aunque te encuentres fuerte, aunque ahora no te duela nada, aunque tengas un buen trabajo, aunque tengas ropa, aunque estés casado, soltero, desesperado, me da igual, estés en la condición en la que estés, tarde o temprano, tú y yo, me da igual si lo crees o te burlas, tarde o temprano todo ser humano tendrá que presentarse delante del trono de Dios. Hermanos, los que murieron, los que vivimos ahora, los que nacerán y morirán mañana, todo ser humano tendrá que pasar en fila india delante del Señor a rendirle cuentas por su vida. No solamente los que murieron en la época de Noé, en el diluvio, sino también todos y cada uno de nosotros. Pero existe como una especie de efecto contagio. Es decir, todo el mundo opina igual, todo el mundo habla igual, todo el mundo repite como los loros las cosas que dicen sin escudriñarlas, sin investigar, sin averiguar si realmente eso es verdad, si eso se ha demostrado, si eso tiene fundamento. ¿De qué estuve yo hablando el jueves? No sé si se acordarán de lo que yo hablé el jueves, pero yo dije, y el domingo pasado, que muchas personas están edificando su vida sobre dos grandes pilares, el pilar de la mentira y el pilar de la ignorancia. Y sobre eso edifican su vida, porque si os habéis dado cuenta, y esto no nació ahora, esto ya viene de hace mucho tiempo atrás, y en la Segunda Guerra Mundial esto estaba al orden del día, se construyen argumentos sobre mentiras y se repiten un número incontable de veces hasta que finalmente la gente interioriza la mentira y la convierte en verdad con el paso del tiempo. Y es así. Hay muchas personas que dicen hoy en día, pero bueno, eso de que, oye, es verdad, un niño de repente se levanta una mañana y siente que es una niña encerrada en el cuerpo de un niño. Oye, pues mira, yo no me había nunca parado a pensar eso. Pero ¿y por qué no? O una niña que de repente quiere cambiar su sexo porque se da cuenta de que bueno, ese no era el sexo que ella quería escoger y confunden el sexo biológico con el sexo, ¿verdad? Psicológico, y comienzan a hacer una mezcla en su vida. Y bueno, tampoco está tan mal que una persona que ya no produce nada y que una persona que está enferma y que le cuesta un pastón al Estado y que encima le duele por aquí y le duele por allá, pues que lo eliminemos, lo quitemos de en medio
así no nos gastamos más dinero, invertimos el dinero, el dineral que cuestan esas máquinas, lo invertimos en gente que necesite una paga, que necesite una ayuda, y entonces hoy eliminamos al viejito, mañana a la viejita, pasado al retrasado, pasado al que no me cae bien, y así comenzamos a dar rienda suelta a lo que se va a aprobar dentro de poco, porque con este gobierno corrupto y perverso que nos ha tocado ahora, pues no les quepa a ustedes la menor duda de que en un momento determinado la eutanasia en este país sea algo normal, como antaño era anormal y una auténtica barbaridad y aberración sexual, como dice Master and Johnson cuando habla acerca de la sexología en sus tratados, que dice que la homosexualidad, el lesbianismo, el sadomasoquismo, la zoofilia son auténticas aberraciones sexuales, pero que hoy en día se aceptan como algo normal, porque hay otras opciones aparte de un hombre con una mujer o de una mujer con un hombre. Y como tú te levantes en un programa de televisión o en una tertulia o en una emisora de radio diciendo eso es una aberración, eso es pecado, eso es antinatura, hermano, te hacen la cruz y la raya y tu profesión o tu carrera de periodista, amigo, hasta aquí llegaste. Miren ustedes la cantidad de periodistas que han desaparecido del panorama porque un día se atrevieron a cuestionar lo que alguien decía en televisión y hasta algunos han tenido que irse de España porque aquí ya todas las puertas se le han cerrado para siempre. ¿Qué te parece, amigo? Donde lo malo ya es lo bueno, ya es lo popular, ya es lo cómodo y lo bueno es lo malo, etcétera, etcétera. Construyendo argumentos a partir de mentiras. Y luego hay algo que a base de repetir y además, claro, como tienen todo a su alcance, tienen los cantantes, tienen los pintores, tienen los poetas, tienen la radio, tienen la televisión, tienen el cine, tienen la pintura, tienen todo. Tienen todos los instrumentos habidos y por haber a su alcance. Lo que intentan es hacernos creer que hay como una especie de principio de unanimidad. Todo el mundo piensa igual. El raro eres tú. Nosotros somos los normales. Los raros son ustedes que todavía siguen creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Los normales somos nosotros, gente con mentalidad del siglo XXI. Los atrasados, los caducados en el tiempo y en el espacio son ustedes los cristianos que ya no tienen nada que hacer en esta vida, porque todos creemos y opinamos igual. Y antes se ignoraba a la persona o se discutía con la persona, hoy se le ridiculiza, se le ataca y si se le puede eliminar física y espiritualmente, también se hace. Y esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. La pregunta es, como creyentes, como cristianos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Yo ya, gracias a Dios, ya no estoy en esa etapa, pero muchos de ustedes todavía tienen niños pequeños, o niños o nietos, que los llevan a la escuela y lo metes a las 8 de la mañana en la escuela y lo recoges en el mejor de los casos al mediodía, y ese hijo tuyo que has parido y que amas tanto, horas y horas está en un ambiente escuchando una serie de cosas que cuando el niño viene a casa, a menos que en casa haya unos principios y una moral y una espiritualidad y una creencia en el Señor, ese niño va a crecer creyendo que son normales ciertas y determinadas cosas que en el mundo, a base de verlas en televisión, y a veces emplean un matiz, un poquito de una pincelada de humor, y hay series para todos los gustos habidos y por haber, para que el pecado, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, vayan entrando y calando en la mentalidad de la sociedad hasta el punto que todo el mundo hoy en día ve normal lo que toda la vida ha sido una auténtica aberración. ¿Qué hacemos? ¿Nos deprimimos? ¿Escondemos la cabeza bajo tierra? ¿O tomamos el toro por los cuernos y como creyentes nos levantamos en pie de guerra? La Biblia dice que Jesús entró una vez a la casa de una niña que decían que estaba muerta, pero para él no estaba muerta, para él estaba dormida. Y para muchos la iglesia, el cristianismo murió en Europa hace ya años. Cuando se levantaron los librepensadores y dijeron que la época del racionalismo había desplazado a la época del iluminismo, cuando creyeron que todo lo que se había enseñado basado en principios bíblicos y cristianos durante siglos ya no tiene ningún sentido, y comenzaron a desplazar en las escuelas y en las universidades la palabra Dios, Biblia, respeto, pecado, etcétera, etcétera, pues se levantó una generación y se levantó un continente que ya prácticamente ha olvidado las raíces que le dieron forma a Europa y a nuestras vidas. Y como además estamos siendo invadidos, porque es una auténtica invasión descarada, camuflada, pero al fin y al cabo invasión por parte del mundo islámico,
porque es una auténtica invasión, que con el cuento de que lo están pasando mal en sus países, se meten muchísimas veces auténticos terroristas en montones de barcos y pateras que llegan aquí y nada antes de llegar al puerto ya tienen todos los servicios esperándoles, cuando tú tienes que ponerte en una lista de espera años para que te operen, si es que no te mueres antes. Pero sin embargo a la Cruz Roja le pagan 3.000 euros mensuales por cada persona que viene y tienen todos los servicios habidos y por haber, y no nos damos cuenta de que muchísimas personas vienen con la intención de ganar a Europa para el Islam. Y un verdadero islámico, y lo dije el otro día y me da exactamente igual lo que diga la gente o lo que me hagan, hermano, un verdadero islámico tiene sí o sí que odiar al cristianismo y la palabra de Dios. No existe un islamismo moderado, como no existe un cristiano que no sea radical. O un cristiano puede ser moderado y puede decir, bueno, peco el viernes y me arrepiento el domingo. ¿Puede eso verdaderamente representar dignamente a un cristiano? Un cristiano es radical a la hora de hablar, a la hora de opinar, a la hora de pensar. Yo creo que uno de los mejores piropos que me hicieron fue cuando una hermana de la iglesia del Puerto de la Cruz trajo un día a su marido al culto. Y cuando le preguntaron después qué le pareció el culto, dijo, uy, a mí este hombre me parece muy radical. Pues para mí eso no fue insulto, para mí eso es una medalla que me la puse en el pecho hace años. Claro que soy radical, faltaría más. ¿Cómo no voy a ser radical? ¿O Cristo no fue radical? Cristo, que era medias tintas, por la mañana desayunaba con los escribas y fariseos y por la tarde les daba caña en el templo. No ha habido nadie en la historia más radical y más valiente y más atrevido y osado que nuestro Señor Jesucristo. Hasta el punto que había gente que lo abandonaron, incluso que habían sido durante un tiempo discípulos de Él y se marchaban ofendidos. Pero Él no aflojaba, Él no bajaba el listón de lo que exigía, sino Él decía, incluso ustedes si quieren aprovechar y marcharse, aprovechen y váyanse también. El cristianismo es radicalidad pura y dura. Radicalidad contra el pecado, radicalidad contra el desorden, radicalidad contra lo que no es de Dios, por supuesto. El Islam exactamente igual. Pues hermanos, ¿saben una cosa? El Señor Jesucristo advierte en su palabra que antes de su venida nos pareceremos, el mundo, mucho a los tiempos de Noé. Y los tiempos de Noé eran tiempos de frialdad, de indiferencia espiritual total. Un predicador como Noé, un hombre que te está mostrando que crea la palabra de Dios, que se está preparando con toda su familia y no le hicieron nada de caso durante 120 años, pues no te sorprenda. No te sorprenda que tu familia no te crea. No te sorprenda que tus amigos se rían de ti. Hasta el hombre con el que te acuestas o la mujer con la que te quieres casar hasta se puede burlar y reír de ti. ¿No pasó con Noé? ¿No pasó con Jeremías? ¿No pasó con Jesucristo? No os sorprendáis si el mundo os aborrece, porque antes de aborrecerles a ustedes, a mí me aborrecieron primero, dijo el Señor. ¿O no? ¿Estáis ahí? ¿O también se van a ofender ustedes esta tarde? Saben, hermanos, los tiempos de Noé, el mundo espiritual estaba latente. No era una generación de incrédulos, no era una generación de ateos. Era una generación que fue capaz de unir el mundo espiritual caído con el mundo natural. Y hasta que Dios dijo basta. Y tuvo que poner una línea y decir, amigo, hasta aquí hemos llegado. Los tiempos de Noé fueron tiempos de violencia. Dice que Dios miró a la tierra y todo designio y pensamiento de los hombres era de violencia. Hermano, nunca, jamás en mi vida he visto en España tanta agresividad, tanta violencia, tantos crímenes que ni los animales los hacen como en los últimos años. Cuando hace años se nos podía comentar que unos padres fueran capaces de torturar a un hijo, a una niña hasta la muerte, eso ni se nos pasaba por la cabeza. Pues eso ya se ha visto en este país. Padres que han quemado vivo a sus hijos, o los han ahogado con el cable del teléfono, o los han arrojado al vacío, o los han abandonado y matado a palos o de hambre. Eso no estamos hablando del tercer mundo, estamos hablando de lo que llaman el primer mundo, aquí, en nuestra tierra, en nuestro país. Personas que son capaces de organizarlo todo de tal manera que siempre al pequeño, al menor, siempre sea el eslabón más débil y a por él o a por ella. Así era la sociedad de los tiempos de Noé.
Coge el coche y sale una mañana a conducir por ahí para que veas la agresividad total que hay. Nunca olvidaré una escena que me pasó una vez en Madrid, cuando un señor iba cruzando un paso de peatones y por poco uno se le echa encima, y el hombre mayor que iba cruzando por el paso de peatones, no me refiero a aquel señor mayor que salió uno, le pegó un puñetazo y lo mató y se quedó ahí y el tío se mandó a mudar. No, me refiero a un señor que yo vi personalmente pasando por un paso de peatones, se quejó de que este tío le estaba tirando el coche encima y salió del coche con un hacha así. Y el pobre hombre tuvo que salir corriendo. Total, porque le dijo, oye, espérate un momento que termine de pasar, que soy un señor mayor, que no puedo ir rápido. Hermanos, vivimos en un mundo de una agresividad impresionante. Impresionante. No sé cuántas mujeres ya han matado este año. No sé. Pero me temo que con esta última que ha habido, no será la última de este año 2019. Seguramente habrá otras muchas más. Tiempos de violencia, de agresividad, de injusticia. Vivimos en un país donde la justicia se ha convertido en la injusticia. En la injusticia. Y estamos viendo cada día que el sentido común ha dejado de ser el sentido menos común de nuestra sociedad. Y es que la Biblia nos enseña que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Y métete eso en la cabeza, interioriza esta verdad esta tarde. Los tiempos finales serán tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Tengo la sensación, y hay que ser sordo, mudo o torpe para no entender, de que en cualquier momento, el primero que dispare, el primero que toque el botón, esto sale por los aires. En las últimas 48 horas han caído 450 cohetes en Israel. Venezuela está al borde de una guerra civil como nunca, desde los tiempos de Simón Bolívar, no se ha derramado tanta sangre como probablemente se pueda derramar en ese país que todos conocemos y hemos vivido en él. Europa está, hermano, en la más absoluta decadencia moral y espiritual, tocada y herida de muerte, donde los musulmanes están comprando como locos antiguas catedrales, antiguas iglesias en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, etcétera, etcétera, para convertirlas en centros del yihadismo islámico. Lógicamente en contra de los de siempre, de los cristianos. ¿Qué les parece? Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde nuestra prioridad no puede ser única y exclusivamente, como acabo de decir, llegar a fin de mes y tener todos los gastos pagados. Si tú vives así, si esa es tu vida, si tú te levantas por la mañana y lo único que piensas es en pagar tus gastos y en pagar la luz, el teléfono y llegar a fin de mes, yo no sé qué tipo de cristiano tú eres. Pero la Biblia nos enseña que las personas que solamente se preocupan y su vida, su tiempo y su energía gira en torno a lo material son lo que la Biblia llama los gentiles. Gentiles que no buscan a Dios, porque su prioridad en la vida no es buscar a Dios, es buscar las cosas materiales, porque son las que les quitan el sueño, las que les ponen nerviosos, las que les quitan la paz. Pero dice la Biblia que el verdadero creyente, que sabe que tiene necesidades, pero que confía en un Dios poderoso, lo primero, porque es su prioridad, que tiene que buscar, es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero sin embargo, en la vida de muchos creyentes, lamentablemente, gira en torno a las cosas materiales del mundo. Y es tan fácil dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Es tan fácil entrar en esa filosofía de vida, donde lo importante es tener, porque cuanto más tenga, me da una cierta seguridad lo que tengo, en vez de seguridad el Dios que sirvo y el Dios que ha transformado mi vida. ¿Qué les parece? Pero es la pura realidad. La iglesia de los últimos tiempos entrará en una crisis de identidad. Por eso hay tantas locuras, tantas falsas doctrinas, tantos payasos en los púlpitos. ¿Por qué? Porque la gente busca entretenimiento, juguetes, ¿verdad? Malabarismos, payasos que les entretengan un domingo por la tarde, porque ya han perdido su identidad como cristianos. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, encontramos que los primeros cristianos no tenían templo, no tenían catedrales, no tenían internet, no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían WhatsApp, no tenían nada, pero cuando oraban, los lugares en los que oraban temblaban. Y oraban para que pudieran seguir predicando con denuedo la palabra de Dios. Y los torturaban, los masacraban, los crucificaban, pero seguían predicando la palabra. Y por eso una de las cosas que yo le pedí a Anderson el día sábado es que repartiera, y lo vamos a hacer cuando regresemos de Israel,
que repartiera entre algunos jóvenes de la iglesia una serie de nombres. Nombres de personas como por ejemplo Francisco de Encinas, su hermano que murió quemado en una hoguera en España, el famoso Julianillo, el famoso Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y otros grandes personajes, para que os deis cuenta de que al haber llegado hasta aquí el Evangelio en este país, no ha sido fácil. No ha sido nada fácil, sino más bien todo lo contrario. Quiero decirles que hoy en día, en una hora, la sociedad bíblica de cualquier país puede producir miles de Biblias. Miles de Biblias. Ustedes se pueden ir a cualquier librería evangélica de este país y comprar una Biblia, por ejemplo, por 4 euros. Pero la primera Biblia que se tradujo al castellano se hicieron 2000 ejemplares. 2000 solamente. Y no dentro de España, sino fuera de España. ¿Cómo traer esos evangelios? ¿Cómo traer esa palabra de Dios a España? ¿Cómo distribuirla? ¿Por dónde distribuirla? ¿A quién se la damos? Cuidado, no sea que nos delate ante el Santo Oficio, la llamada Santa Inquisición. Bueno, todo eso tenemos que saberlo, porque el hecho de poder tener en la Biblia todo lo que David dijo, todo lo que cantaba David, todo lo que hablaba Salomón, las palabras de Cristo, las palabras de Pablo a la iglesia de los Corintios, de los romanos, de Tesalonicenses, a los Gálatas, a los Filipenses, todas las cartas que escribió Juan, el famoso libro del Apocalipsis, la Torá escrita por Moisés, etcétera, etcétera. El poder tener todo en un solo tomo, en nuestro propio idioma, que lo podemos conocer, no ha sido nada fácil. Y por eso tenemos que honrar y tenemos que mirar un poco atrás y darnos cuenta de que haber llegado hasta aquí no ha sido nada fácil. Y por eso no podemos bajar la cabeza y perder el tiempo en chorradas y en vanidades y en tontería. Porque, hermano, la juventud es muy bonita, pero dice la Biblia que una de las características de la juventud es la vanidad. Y por eso tenemos que empaparnos, llenarnos de Cristo. Porque ahora que eres joven, estás poniendo los pilares de tu vida sobre los cuales vas a edificar tu futuro. Y si tu base no es buena y consistente, hermano, cuando lleguen las pruebas y dificultades no vas a poder aguantar. Porque la Biblia dice que solamente serán salvos los que perseveren hasta el fin. No los que hayan perseverado un tiempo. No los que hayan estado en una buena temporada, sino el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Y partimos de la base de que una de las características de nuestra sociedad y de nuestra generación será que el amor de muchos, gracias a Dios que no dice de todos, que el amor de muchos se enfriará. Y Pablo cuando le escribe a Timoteo y abre su corazón y le dice, mira Timoteo, te voy a decir bien claramente lo que va a pasar. El Espíritu está diciendo claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y se lo dice a Timoteo en el siglo primero. Imagínate si Pablo entrara esta tarde a la iglesia. Imagínate si Pablo se hiciera un recorrido por las iglesias o por los países donde él estuvo predicando y derramando su vida. Imagínate si Pablo va esta tarde a visitar Turquía. Y la encuentra toda llena de mezquitas musulmanas por todas partes. Y prácticamente iglesias no ve por ningún sitio. Imagínate lo que pensaría Pablo si va hoy a Corinto, o a Éfeso, o a Esmirna, o a Tiatira, o a la Odisea. Imagínate si Pablo se va a Roma esta tarde y da un paseo por allí, por la Roma, por allí cerca del Coliseo Romano y por la Vía Apia y toda aquella zona. Imagínate si Pablo levantara la cabeza y se fuera hoy en día a muchas naciones donde antes había miles y miles de cristianos, que para ellos era un honor dar su vida por Cristo. Imagínate la sorpresa que se llevaría. Los últimos tiempos no van a ser tiempos fáciles ni cómodos para nadie. Hace años la gente huía y se iba a otras naciones porque había futuro, porque había trabajo. Pero ¿y ahora? ¿A dónde va la gente? Díganme, ¿a dónde va la gente? ¿Qué país ofrece trabajo y oportunidad? Dígame uno, ¿cuál? ¿Venezuela? Ni los venezolanos se quieren ir a Venezuela. ¿Los cubanos os queréis ir a Cuba? ¿Os queréis ir a Cuba? ¿A qué? ¿A qué? ¿A dónde vamos hoy en día? Jesús dijo, venid a mí. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un versículo que sabemos de memoria, pero si lo pusiéramos más en práctica, qué diferente sería nuestra vida. Cada vez que nos sentimos tristes, cada vez que nos sentimos sin patria, sin amigos, sin familia, cada vez que nos sentimos solos, si dijéramos, Señor, voy a ir a ti,
Porque tú dices que puedo ir a ti cuantas veces quiera, por la mañana, por la tarde, por la noche, con mis depresiones, con mis manías, con mis defectos, con mis virtudes. Y puedo ir a ti y tú me vas a dar descanso y alivio y tú me vas a dar de tu paz. ¿Cuántas veces nos sentiríamos mejor? Pero sin embargo nos olvidamos de que los brazos del Señor todavía están abiertos diciendo: vengan a mí, buscadme mientras pueda ser hallado, buscadme en tanto que está la puerta abierta, porque llegará el momento cuando será demasiado tarde. Israel está a punto de entrar en un embudo, en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque le han dado las espaldas a Dios. Hay mucha religión, sí, ya lo sé. Pero el problema de Israel no son los que le están lanzando cohetes desde la franja de Gaza. El problema de Israel no es Hezbollah, que está allí en el norte, en los altos del Golán, deseando meterse y destruir a todo el país. El problema de Israel es que le ha dado las espaldas a Cristo, a su Mesías. Y cuando Israel reconozca que el verdadero Mesías no era Lubavitch, no era Civitai, y no eran otros que se levantaron a lo largo de la historia, sino que el verdadero Mesías es y será siempre Yeshua HaMashiach, ese día los problemas de Israel se acabarán. Y nosotros hemos conocido la verdad. Nosotros estamos, como dice Juan, en el verdadero. Las escamas se nos cayeron de los ojos, tal vez no físicamente, pero espiritualmente hemos visto la luz. Hemos conocido la verdad. No nacimos en la verdad, por lo menos yo no. Hemos nacido en la religión, hemos nacido en la tradición, hemos nacido en algo que heredaron, hemos recibido la herencia cultural o religiosa del pasado. Pero la religión no salva, la religión no transforma al ser humano, en todo caso para mal. Pero Cristo no vino para traer religión, Cristo vino para traer salvación. Y lo que tú necesitas no es un trabajo. Lo que tú necesitas no son los papeles para estar legal en España. Lo que tú necesitas es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y cuando lo tengas a Él, aunque no tengas trabajo, fíjate lo que te digo, aunque no tengas papeles, aunque no tengas pasaporte, cuando tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Pero cuando no lo tienes a Él, no tienes nada. Fuimos una vez a una iglesia en Suiza. No sé a qué fuimos allí. Estaban la mayoría tratando de pescar al suizo rico. No importa si tenía 90 años, 85, 70, si era cojo, mudo, ciego, da igual, que tuviera perra. Y hablo de creyentes. Iban a la iglesia a pescar al suizo rico, ¿verdad? Porque creyendo que ligando y casándose con el suizo rico, ya su vida estaba solucionada. Qué error tan grande cometen algunos que se llaman cristianos, que van a la iglesia como si fueran al cine o al teatro, creyendo que en los hombres está la respuesta a nuestras necesidades, cuando la respuesta a nuestras necesidades no está en el rico, ni en el pobre, ni en el trabajo, ni en Venezuela, ni en España, ni en Estados Unidos. La respuesta está en Cristo Jesús. ¿Y cuándo nos vamos a meter esa verdad en la cabeza? Que Estados Unidos no es el paraíso terrenal, que Europa no es el paraíso terrenal de nadie, que Cristo es el único que puede llenar el vacío de nuestros corazones y que cuando lo tenemos a Él, da igual donde estemos y cómo estemos, cuando lo tenemos a Él, en paz podemos dormir, en paz podemos vivir, en paz podemos comer, podemos hacer todo porque teniéndolo a Él, tengo la paz de mi alma y eso no me lo da ninguna tierra, ningún papel, ningún país, ningún pasaporte, ninguna cédula, eso solamente me lo da mi Señor Jesucristo. Y los últimos tiempos los cristianos tienen que despertarse. Por eso le he puesto a este mensaje el título: Iglesia, despiértate, levanta y camina. Porque la iglesia, es verdad, no está muerta, pero está dormida. No está muerta, pero está dormida. Y es tiempo de que se levante. Y es tiempo de que aprovechemos todas y cada una de las oportunidades que se nos presenten para denunciar el pecado, para hablar del amor de Dios, para hablar de Cristo. ¿Sabes cuánta gente está vacía? ¿Sabes cuánta gente está desesperada? ¿Sabes cuánta gente no sabe ni a dónde ir un domingo a la tarde? Porque se aburren, porque están vacíos, intentan entretenerse, pero nada puede llenar el corazón del ser humano, sino solamente su Dios y su Señor y su Creador. Y quiero en esta tarde leer algunos versículos. Por favor, presten atención a ellos. Lucas 12:53. ¿Qué dice, por favor? Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿No nos está hablando claramente el Señor en este versículo, más claro agua, que habrá problemas familiares, internos, crisis en la familia? ¿Quién pensaba hace años, 15, 20 años atrás, que los cristianos se iban a separar
a divorciar, que pastores se iban a divorciar, recasar, y que iban a seguir sirviendo a Dios como si aquí no hubiera pasado nada. Eso era algo impensable. Sin embargo, hoy en día, en cuanto a la proporción, los divorcios y separaciones entre llamados cristianos ha superado al mundo. Y no ha pasado nada. Porque si a mí ya no me gusta, o a mí ya no me gusta él o ella, total, ¿por qué tengo que cumplir con una promesa? ¿Cómo que con una promesa? ¿Cómo hay gente que son tan listas para montar empresas y negocios y después son tan torpes y tan ciegos para no darse cuenta de que lo más sagrado en el mundo es la familia que Dios te ha dado? No entiendo cómo son tan inteligentes para hacer congresos y conferencias y todo tipo de actividades, y mueven gente por aquí y mueven gente por allá y se meten en créditos y en préstamos y se empeñan y pierden dinero y luchan y pelean, y después por lo más importante en la vida, que es tu mujer y tus hijos, no peleas por ellos. No lo entiendo, porque están ciegos, porque son guías de ciegos, y los que los siguen irán al hoyo igual que van a ellos. Porque la Biblia dice que la familia va a ser tremendamente atacada en los últimos tiempos. ¿O es que no lo veis? Mujeres que ya no sienten nada por sus maridos. Y los dos vienen a la iglesia. O él ya no siente nada por ella. Y viven bajo el mismo techo. Y cantan las mismas canciones. Y tienen su hoja de membresía en la misma iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Porque la familia va a ser atacada de una forma brutal en los últimos tiempos. Tremendo. La desconfianza, la infidelidad, el temor, el entregarse unos a otros, es algo increíble. ¿No dicen que está participando ahora en el concurso, en el reality show de televisión, un chico que sus padres son cristianos que trabajan en el ministerio de Remar, que todos conocemos? ¿Qué les parece? Bueno, ustedes yo sé que no ven la televisión, no saben de qué estoy hablando, porque ustedes están en un nivel espiritual al que yo todavía no he llegado. ¿Pero qué te parece? Creyentes con un don que Dios le ha dado para cantar a Dios. Cantad alegres a Dios. ¿No dice eso la Biblia? La mía lo sigue diciendo. Cantad alegres a quién, a Dios. Y hay cristianos que se van a los concursos de televisión para ser famosos y ganar dinero con un don que Dios le dio. Así terminó Wendy Houston, así terminó Aretha Franklin, así terminó Elvis Presley, y así terminaron muchos que cantaron en la iglesia, que crecieron en la escuela dominical, que alababan al Señor con sus padres, con sus madres, con sus abuelos, y cogieron su don y lo pusieron en las manos del mundo, y al final el mundo terminó no solamente quitándoles el don, sino quitándoles la vida. ¿Qué te parece? Cristianos que dejan todo para meterse en los negocios, incluidos pastores, cristianos que dejan el ministerio por meterse en empresas, en vez de dejar el mundo para servir a Dios. Se ha puesto de moda el dejar las cosas de Dios para meternos en las cosas del mundo. Una cosa de loco, el mundo al revés. Apocalipsis 6:4, por favor. ¿Qué dice? Presta atención, hermano. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Llegará un momento que la paz será quitada. La paz será quitada, y en cuanto se quite la paz, se matarán los unos a los otros. Si hoy usted escucha una noticia en televisión que le pone los pelos de punta, padre que mataba a la niña, o este desgraciado que ha violado a la niña desde los 6 años y lo han pillado ahora que tiene 12, etcétera, 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 no se sorprenda, no se escandalice, porque mañana o la semana que viene va a escuchar una noticia peor que la que hoy acaba de poner la televisión. Y es impresionante cómo cada día la noticia que oímos supera a la anterior, y ya nos hemos olvidado de lo que pasó hace 15 días, porque ahora lo que está pasando es terrible, y ahora se va el padre al monte y mata al niño y a la mujer, pero no se preocupe que la semana que viene habrá otra peor, y ya nos hemos olvidado de lo que pasó el otro día en una montaña aquí, en el Barranco del Infierno, en el sur de Tenerife, porque las noticias se van sobreponiendo la una a la otra, porque la maldad se va a multiplicar de una forma terrible en los últimos tiempos, y lo estamos viendo. Y el último versículo, por favor, Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué te parece, amigo? Tropezarán, confusión, desánimo, frialdad espiritual. Ya no puedo confiar en nadie, ya no me fío de nadie, ya no creo en nadie. Bueno, hermanos, todo esto es solamente, permítame decirles, principio de dolores. Esto es el principio, Esto no ha hecho más que comenzar. Y con este gobierno que nos ha salido ahora, ¿qué podemos esperar?
¿Qué vamos a esperar de este sinvergüenza que está lleno de sí mismo y que lo único que pretende es controlar y mangonear este país con el coletas este? Que eso es un demonio. Eso es un demonio, y ojalá este mensaje le llegue a esa gente en esta tarde. Por favor, si usted tiene contactos con Podemos, si tiene contactos con estos personajes, lléguele, mándales a través de Twitter, de Facebook o como sea, hágale llegar a esta gente el mensaje. Pregúntele a un venezolano por lo que esta gente quiere meter en España y van a decir: ustedes están locos, ustedes no saben dónde se están metiendo. Y algunos todavía creen que estos salvadores de la patria, estos mesías, van a traer solución y respuestas a este país. Como este país en los próximos años no se humille delante de Dios, y como la iglesia no doble sus rodillas y nos dejemos de perder el tiempo en chorradas y en peleas internas que no llegan nunca a buen puerto, hermanos, la Biblia nos enseña que el amor de muchos se enfriará. 47 iglesias cerraron el año pasado en la ciudad de Milán, en Italia. 47 iglesias, que si no tiene puerta de emergencia, que si no tiene rampa para los minusválidos, que si no tiene suficientes aparcamientos para los miembros de la iglesia, etcétera, etcétera. 47 iglesias en la Lombardía han cerrado el año pasado. Otras tantas en la península. Los tiempos finales no serán tiempos fáciles, serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo confío y espero que este no sea un mensaje más, total, como tiene que predicar. Mire, yo tengo que predicar, sí es cierto, yo soy consciente de ello, pero yo espero que este mensaje que no les ha hecho reír, porque no es mi objetivo hacerles reír en esta tarde, esto no tiene ninguna gracia, que nos demos cuenta de que tenemos que estar en alerta, porque nunca los principios, la moral, ha estado más bajo que en estos tiempos. Con la dichosa ley del menor, que yo la quitaría mañana mismo, se le ha hecho un daño tan grande a este país, porque hoy un padre que corrija a un hijo, como nos corrigieron a nosotros, puede terminar en la cárcel. Puede terminar en la cárcel porque una madre corrige por amor a su hijo o a su hija. ¿Qué te parece? Y estamos viendo cómo hay familias que se están destrozando y se están viniendo abajo. Y estamos viendo, hermanos, cómo la maldad va de una forma agigantada, creciendo día a día. Los que tienen hijos pequeños, que todavía están bajo tu tutela, que viven bajo tu techo, dedícale tiempo. Ora por ellos, enséñales la palabra. Siembra en ellos la palabra, confía que la palabra que está sembrando en su corazón algún día producirá fruto. No digas, bueno, ya no estoy cansada, ya no aguanto más, no me hace caso, es que es una rebelde. No tires la toalla, hermana. Yo te animo en el nombre del Señor a que le dediques tiempo a tus niños. Oye, ven aquí, déjame ver los libros que están dándote en la clase. ¿Qué te explicaron hoy en el colegio, hijo? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Qué te dijo la señorita? Indaga, mira, observa, averigua qué es lo que le están enseñando, porque van a por nuestros hijos, te lo digo así de claro, van a por ellos, a por el eslabón más débil, para que ellos vayan interiorizando las mentiras que están tratando de implantar y de meter a toda costa en ese monopensamiento que nos caracteriza hoy en día en este país, que ellos sepan que hay un Dios, que hay una palabra, que hay una obra de Cristo que ha cambiado nuestro lamento en baile, que hay una moral, que hay un respeto, que hay una obediencia. Eso no se lo van a enseñar en ninguna escuela, en ningún instituto, solamente en casa y con el refuerzo que recibirán gracias al Señor a través de las maestras de la escuela dominical en la iglesia. Podremos evitar que envenenen a nuestros hijos. Podremos evitar que ellos vean normal las cosas del mundo, sino que se sientan mal y que digan, papá, ¿verdad que esto no está bien? Mamá, ¿verdad que esto no es de Dios? Pero ¿dónde van a aprender esos valores? ¿Dónde van a aprender esos principios? ¿En la escuela? Olvídate, olvídate. Si a lo mejor la señorita o el maestro que tiene es un degenerado. Sabe Dios los problemas que puede tener esa persona en su vida.
pero que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a estar velando y orando para no darle lugar al diablo, sino que nosotros podamos marcar una diferencia en este tiempo difícil y peligroso en el cual nos ha tocado vivir. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás, hermano. Recuerda esto: la maldad irá en aumento, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Enséñales la Biblia, que la aprendan de memoria, que la amen, que la respeten, que la valoren, que la practiquen. Enséñales la obediencia. La obediencia hay que aprenderla, no viene sola. Enséñales a amar, enséñales a esperar, enséñales a respetar, a pararse ante las canas, como dice la Biblia, a tener respeto a los maestros, a los mayores, a tener respeto a los hermanos que son mayores que él en la iglesia. Enseñemos todo eso en casa, hermanos, porque si tú como papá y como mamá no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Que el Señor nos abra los ojos, que el Señor nos abra los oídos para que nos demos cuenta de que estamos viviendo en un tiempo difícil, pero la Biblia dice que Él nos va a dar la sabiduría necesaria para poder enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Aleluya. Yo quiero que en esta tarde, sobre todo los que sois padres y madres aquí, sobre todo pido por favor ahora a los que sois padres y madres, que oren al Señor. Dígale con humildad y sinceridad al Señor: Señor, guarda a mis hijos, Señor. Te pido por favor que guardes a mis hijas, a mis nietos, de malas influencias, de pederastas, de pervertidos, de malos principios, de malos ejemplos. Guárdalos, Señor, te lo pido por favor. Y dame sabiduría para que cada vez que pueda yo le enseñe a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos pequeñitos, la palabra de Dios. Ora por ellos cada noche antes de irte a la cama. Pon tus manos, papá, escúchame, pon tus manos sobre tus hijos de vez en cuando a lo largo de la semana. Ahora que tu esposa está embarazada, Edison, pon tus manos sobre ese vientre y bendice esa criatura que viene. Bendícelo desde el vientre de su madre. Bendícelo. Adrián, impon tus manos sobre tu hijo. Bendícelo. Adai, Anderson, Vanessa, Jorge, oren por sus hijos cada día. Bendíganlos. Bendíganlos. Gregorio, Nuria, oren por esos niños. Son esponjas. Aprenden más de lo que te imaginas. Aprenden más de lo que te puedas imaginar. Cógelos en tus brazos cada día, como el Señor cogía a los niños en brazos y los bendecía. Cúbrelos con la sangre de Jesucristo. Ora por ellos, bendícelos. Pido que guarde su mente, su corazón, sus ojos, sus oídos, sus manos. Protégelos cuando salen por la puerta y van a clase. Guárdamelos, Señor, mientras están fuera de mi casa. Guárdalos, Señor, en esas charlas que dan a veces en la escuela, donde están tratando de adoctrinarlos, donde están tratando de meterles el veneno desde pequeños. Ellos, más que ciudadanos de Europa, son ciudadanos del reino de los cielos. Y como tales tienen que vivir, como tales tienen que comportarse, como tales tienen que pensar. Estamos en batalla, estamos en guerra, hermanos. No tires la toalla, no te desanimes, no te deprimas. Pelea la buena batalla por tus hijos. Ora por ellos, bendícelos. Lee lo que leen ellos. Observa lo que ven en televisión. Observa y escucha sus conversaciones. Lo que les regalan en la escuela. Averigua cómo es la conducta en su vida privada y pública de ese maestro, de esa señorita que le da clases durante horas y horas, días y días.
Porque es tu responsabilidad delante de Dios cuidar de tu casa como sacerdote del hogar. Y que el Señor nos guarde, hermanos. Y quiero decirles que una noche el Señor le dijo: la única manera de proteger de la muerte a la familia es poniendo la sangre del cordero en la puerta de la casa. Y cuando ellos mataron al cordero y pintaron por fe la puerta, los postes, la puerta de la casa con la sangre de aquel cordero, la muerte no entró. Ningún niño murió, ningún primogénito perdió la vida, porque estaban cubiertos por la sangre del cordero. Aquí hay una enseñanza profunda, hermano. Vamos a tomarla en esta tarde, por favor. Cubra con la sangre del cordero de Dios su casa. Que no entre plaga, que no entre maldad, que no entre veneno, que no entren mentiras, que no entre el desorden, la desobediencia. Cubra su hogar con la sangre de Jesucristo. Ore cada día con autoridad en el nombre de Jesús. Bendigo mi casa, mi salida y mi entrada. Bendigo a mi marido cuando va a trabajar, que Dios lo proteja en la carretera, que Dios lo proteja de la mujer ajena, que Dios lo proteja de la mala mirada, de las lobas que andan sueltas por la vida. Ore por su esposa, las horas que muchas veces pasa sola. Que el Señor trate con ella, que la bendiga, que le dé fuerzas como madre y como mi esposa. Oremos por nuestros hijos. Y hermanos, familias fuertes serán iglesias fuertes. Iglesia bendecida es porque hay hogares bendecidos. No permitamos que la familia de los hijos de Dios entre en crisis. Si se han enfriado en su amor, en su relación, oren al Señor, clamen a Dios, reprendan al diablo y a sus demonios, para que en el nombre de Jesús se levante el Señor con poder y gloria, y en ese hogar esté la bendición de Dios. Que en ese hogar los ojos del Señor estén abiertos de noche y de día. Y si sus hijos se han apartado, se han enfriado de los caminos del Señor, reclámelos en oración. Que vuelvan atraídos milagrosamente por la mano del Señor. Que algo les pase, que algo vean, que algo sientan, que algo oigan, que les haga volver corriendo al hogar y pedir perdón a su padre y a su madre y decir: me vuelvo otra vez a congregar, me vuelvo otra vez a comprometer con el Señor. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no podemos ver eso? Si clamamos, el Señor responderá. Y responderá mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso en esta tarde, todos unidos, hermanos, todos unidos, oramos por bendición en el hogar. Oramos por bendición en la familia. Oramos, Señor, por sanidad. Oramos, Dios mío, por libertad. Y oramos por protección. Y Señor, pedimos en esta tarde que traigas un renuevo espiritual a nuestras vidas, en el nombre bendito y soberano de Jesús. Mis queridos hermanos, que por favor no dejen de orar por el congreso que Dios mediante va a dar comienzo el día jueves, el primer día, que empieza con la cena y terminamos con el domingo de resurrección. Sé que muchos de ustedes van a poder viajar, sé también que otros no van a poder hacerlo, pero los que se quedan, lo que sí pueden hacer es orar por nosotros. Amén, hermanos. Orar para que el Señor unja su palabra, para que su Espíritu Santo se mueva y para que vengamos fortalecidos, con las pilas bien cargadas, para poder traer y compartir con todos los que se quedaron toda esa bendición. Así es que estén orando por ese congreso. Ya tenemos la confirmación de los 2 pastores que van a estar trayendo la palabra cada día, tanto el viernes a la mañana como el sábado a la mañana. Tendremos al pastor Enrique Montenegro, que vive en Madrid, aunque él es de Argentina. Y también tenemos confirmación de nuestro hermano Eduardo, pastor en Israel, en la ciudad de Beersheba, que también viene para compartir la palabra del Señor con todos nosotros. Así que espero que hayan escuchado, y si no, háganlo, por favor, los que no escucharon el mensaje, las instrucciones, los consejos del jueves pasado, porque tanto Jerónimo como Anderson como yo les estuvimos hablando de cosas importantes a tener en cuenta para poder disfrutar de este 4º congreso que el Señor nos permite celebrar en esta ocasión en el Escorial, en Madrid, ¿de acuerdo? Así que estaremos haciendo todo lo posible por retransmitir lo que podamos
Y nuestro hermano Jerónimo, pues él se va a quedar aquí en la iglesia, tanto el jueves como el domingo. Así es que espero que también el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Quiero llevarles al libro que yo lo llamo, yo lo considero el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y me refiero al libro del profeta Daniel. En el capítulo 11 voy a leer parte de un versículo muy conocido sobre el cual vamos a establecer, a fundar el mensaje de hoy. El libro de Daniel es un libro lleno de visiones, de profecías, de sueños interpretados, a través de los cuales Dios va revelando de una manera progresiva acontecimientos que ya ocurrieron en el pasado y otros muchos que ocurrirán en el futuro, Dios mediante. Muchas de las cosas que Daniel escribía, después de haberlas recibido en sueño, en visión, no las entendía. Pero el Señor le decía, tú escribe, anota, sella las palabras de este libro, porque esto no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. Es un libro muy interesante, un libro muy profundo y un libro que empieza con una decisión personal que Daniel tomó de no dejarse contaminar en su fe, mantenerse firme a pesar de que era un muchacho joven. A pesar de que ya no estaba en su tierra, había sido llevado cautivo a otro país, pues él se quiso mantener fiel al Señor, él quiso en todo momento mantener su fe, su comunión con el Señor, y por poco le cuesta la vida, porque como bien saben ustedes, en una ocasión dice la Biblia que fue arrojado vivo dentro de un foso lleno de leones hambrientos, pero estos no se lo comieron, porque el Señor dice que mandó a un ángel que les tapó la boca, y el Señor lo salvó de una forma milagrosa. Él habla mucho del anticristo, ese personaje político siniestro que ha de aparecer en los últimos tiempos, con un poder político, económico, militar y espiritual sin precedentes. Es la maldad personificada. Es la última oportunidad que le queda a Satanás, el diablo, para poder alcanzar sus objetivos, y por eso deposita en él, pues, todo lo que puede y más para que pueda lograr sus objetivos. Nosotros, como ya sabemos cómo termina todo, porque para eso tenemos la Biblia, la leemos, sabemos que el anticristo junto con el falso profeta no van a poder alcanzar sus objetivos, ni mucho menos. Hemos dicho, lo digo así rápidamente, que la diferencia entre un personaje y otro es la siguiente. El anticristo, que no lo llama así Daniel le da otro nombre, es un personaje político, que se levantará con el apoyo de muchas naciones de la tierra, incluidas las naciones europeas, por supuesto. Y la diferencia entre él y el falso profeta es que el falso profeta se dedica más a lo religioso, entre comillas, a lo espiritual. Es un personaje que tiene una sede de gobierno, gobernará a las naciones de la tierra, de hecho lo ha hecho durante siglos, desde la ciudad de Roma. Dentro de Roma hay un país pequeñito que es el Vaticano, y dice la Biblia que sus ministros, los que trabajan como ministros, los que se dedican a esa religión, pues muchos de ellos se visten de púrpura, llevan adornos de oro, se han embriagado a lo largo de la historia con la sangre de los mártires, etcétera, etcétera. Claro, algunos se preguntarán, ¿y cómo es posible que la Biblia anticipe con tantos detalles cosas que aún no han ocurrido? Es que la Biblia es un libro vivo. La Biblia, hemos dicho muchas veces que es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos la información que tú necesitas acerca de las cosas que van a ocurrir en Europa, en Medio Oriente, las guerras que van a surgir, los cambios políticos, económicos que se van a producir, que ya se han comenzado a producir. Cada vez estamos oyendo más en la televisión, no sé si se han dado cuenta, la expresión un nuevo orden mundial. Hay un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico, se habla ahora de los aranceles, se habla acerca de las repercusiones económicas que puede experimentar el mundo, por supuesto también España, Europa, con todos estos cambios que se están produciendo, y todo eso no es producto de la mente de un loco o de una persona que quiere cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino que todo eso es la antesala, el caldo de cultivo, para que en cualquier momento aparezca una persona con soluciones prácticas y reales.
Ese personaje tendrá un lema que va a ser el utilizado, digamos, en su campaña política de presentación, que será paz y seguridad, ¿verdad? El mundo entrará en una situación en la que la gente tendrá miedo. Van a ver cómo dentro de... ¿Se acuerdan cuando yo dije que iban a proliferar las tiendas de oro? ¿Se acuerdan? Apenas había en Canarias, apenas había tiendas de oro. No digo que no hubiera, pero después salieron tiendas de compro oro por todas partes. Y es que se va repitiendo la historia, se va repitiendo, ¿no? Se vendieron los animales, luego se vendían las joyas, finalmente se vendían las personas. Y estamos viendo cómo la gente llegará a un momento de un nivel de desesperación tan grande que aunque trabaje el papá, la mamá, el primo, el sobrino, hasta el perro, se van a dar cuenta de que no llegas, ¿verdad? Me acuerdo que mi madre siempre trabajó, digamos, en casa, como ama de casa. Mi padre era el que traía el sueldo y mi padre logró comprar casas y coches y no hizo nunca falta que mi madre trabajara, ¿no? Sin embargo, todo eso ha cambiado. Hoy en día ya es casi obligatorio que trabajen los dos, tanto el marido como la esposa, y apenas pueden cubrir los gastos, ¿no? Y esto no ha hecho más que comenzar. Bueno, solamente no te lo digo para que te asustes, sino simplemente para que estés preparado. La Biblia dice que por así decirlo, una barra de pan, una sencilla y humilde barra de pan, llegará a costar el trabajo de todo un día. Si la hiperinflación se va a disparar de una forma tan galopante que tendrán que ponerle un montón de ceros a la derecha a los billetes, como ya pasó en Argentina, en Venezuela y en otros países, donde cada semana pues tenían que añadirle más ceros a la moneda porque no llegaba, ¿no? Ahora bien, Daniel dice que en medio de estas circunstancias agresivas, en medio de este mundo loco donde cada uno va a lo suyo, ¿verdad? Pues el pueblo de Dios, los creyentes, aquellos que se consideran creyentes en el Señor, en el versículo 32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjense qué dos palabras tan interesantes. El pueblo que conoce a su Dios, ahí está la clave, hará dos cosas fundamentales. Dice que se esforzará y actuará en consecuencia. Sin esfuerzo no hay crecimiento espiritual. Es totalmente imposible que un creyente simplemente por ocupar la silla de una iglesia un día, un año y otro año, el crecimiento, la madurez espiritual venga como por arte de magia. Eso no funciona así. El esfuerzo, el actuar en base a nuestra fe, en base a nuestros principios, es lo que va a permitir que tu vida eche profundas raíces para que puedas soportar todas las pruebas y todos los avatares que el mundo, el planeta Tierra, ha de experimentar. Claro, lógicamente, no todo va a suceder de golpe, sino que progresivamente, poco a poco, el hombre se irá encontrando como en una especie de callejón sin salida, donde ya pierde el control y ya es como una especie de esclavo que se cree libre porque tiene cosas. Pero esas cosas que tiene lo han esclavizado sin darse cuenta. Y es la peor esclavitud de todas. Porque cuando tú te consideras ciudadano o persona libre, pero en el fondo eres un esclavo, eres un pobre desgraciado, porque crees que estás disfrutando de tu libertad y lo que te has convertido es en un esclavo de un sistema que lo ha ido todo cambiando poco a poco hasta llevarte a ti a un punto en el que te crees fuerte y seguro por lo que tienes y no por lo que eres. Parece una tontería lo que voy a decir ahora, pero ¿se acuerdan ustedes hace años que en España todas las matrículas de los coches, cuando tú las mirabas, sabías de qué provincia era ese coche? Yo me acuerdo cuando viajábamos por la península y veíamos un coche con la TF, decíamos, mira, ahí va un canario. O cuando alguien te miraba a ti, o decía, ahí va un canarión, porque llevaba la G y la C, ¿no? Sin embargo, eso ha desaparecido. Ya vas a la península o a cualquier provincia y no sabes si el coche de al lado es de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Burgos, o sabe Dios de dónde. Porque ya todo eso desapareció. ¿Se acuerdan ustedes de las pesetas? ¿Se acuerdan de las pesetas? Ay, las pesetas.
Más de 100 y pico de años tuvimos en este país las pesetas. Algunos aquí no las conocieron nunca. ¿Hay alguien aquí que nunca conoció las pesetas? Uy, hay mucha gente, ¿eh? Bueno, es que nosotros somos del siglo pasado. Qué tremendo. Cuando mi padre me daba una moneda así grande, que era de 500 pesetas, yo saltaba de alegría como un cabrito. 500 pesetas era algo increíble, hermanos. 500 pesetas eran 3 euros. Me acuerdo una vez aquí, cuando estaban haciendo el aparcamiento del estadio, salí del coche y había un muchacho pidiendo dinero y yo le di, no tenía nada más, pero le di 1 euro. Y me dice, oiga jefe, ¿esto qué es? Y le digo, 1 euro. Dice, no me va a dar más. Digo, que no tengo más. Imagínate tú cuando me daba mi padre 3 euros, 500 pesetas, la alegría tan grande que me daba aquello. Yo ponía, cuando iba a poner gasolina en las gasolineras, 1000 pesetas, 6 euros. ¿Quién le pone hoy en día 6 euros de gasolina al coche? Es que no sé si puedes poner algo. Te echan así un par de gotitas, ¿no? Y hace así, salpica un poco la manguera, ¿no? Tremendo. Muchos se han dado cuenta de que ir al supermercado cada vez te gastas más y te llevas menos. Antes uno se llevaba el carro lleno de todo, ¿no? Sin embargo, hoy en día dice, oye, me he gastado 50, 60, 70, 80, 100 euros o lo que sea y no traigo todo lo que me hubiera gustado traer. Todo eso no es producto de la casualidad, sino que vamos abocados a un crack económico a nivel mundial. Pero en medio, ya digo, de este caos que se está produciendo progresivamente, la Biblia destaca que el pueblo de Dios se va a comportar no bajo presión, no en una angustia, en una queja permanente, sino que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en consecuencia. Porque no hay nada peor para un cristiano que ser perezoso. Escuchen los versículos que vamos a leer en esta tarde acerca de lo que dice la Biblia acerca del perezoso o de la negligencia. Proverbios capítulo 6, del versículo 6 al 11, nos dice lo siguiente. Presten atención. Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Qué tremendo, ¿no? La Biblia no hace referencia al perezoso para que lo imitemos, sino al contrario, habla del perezoso, de cómo es, de cómo habla, de cómo se comporta, para que nosotros no imitemos su ejemplo. Porque la negligencia, la pereza, la vagancia, la flojera es como un veneno que se apodera de tu vida. Y hay gente que duerme, pero siempre tienen sueño. Yo no sé si te pasa a ti, pero cuanto más duermes, más sueño tienes. Y hay algunos que hay que despertarlos para que no se le haga tarde para la siesta, ¿verdad? Si, oye, despiértate que dentro de un rato tienes que dormir la siesta otra vez. Y te va a quedar 10 minutitos entre una cosa y otra, ¿no? Qué tremendo. Salomón decía, fíjate hasta en las hormigas, que son más trabajadoras, que trabajan en el verano para descansar en el invierno. Oh perezoso. Pero hay más. Proverbios 24, a partir del verso 30. Escuchen también lo que nos dice la Biblia acerca del perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo cómo el perezoso va cavando su propia tumba. Cómo no es consciente porque pierde la visión espiritual y se olvida que el esfuerzo, la constancia en el Señor es un ingrediente fundamental para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual.
¿Se acuerdan cuando murió Moisés, el gran varón de Dios? ¿Quién podía suplantar a una persona así? ¿Quién podía compararse a Moisés? Josué lo tenía muy complicado. Probablemente tenía miedo de asumir tanta responsabilidad de golpe. Pero él se había preparado durante mucho tiempo, 40 años, y había aprendido y había seguido a Moisés en todo el ejemplo que éste le dio. Y cuando por fin Moisés muere, el Señor le habla a Josué y una de las cosas que le dice en varias ocasiones es: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. Pero no te apartes nunca del libro de la ley. Medita de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mismo apóstol Pablo le decía al joven pastor Timoteo, asustado por la tremenda responsabilidad que había caído sobre sus hombros, le decía: esfuérzate, hijo mío, esfuérzate, ¿verdad? Aprende a sufrir, aprende a trabajar bajo presión. Y es que el esfuerzo es fundamental en la vida de cualquier creyente que quiere llegar a alcanzar cotas y niveles espirituales importantes. También Salomón escribió otro libro que se llamó el libro del Eclesiastés, o como se llama en hebreo el libro Coelet, que significa el que expone el mensaje, el predicador. En Eclesiastés capítulo 10, el versículo 18, ¿qué dice? Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Ahí está. Es decir, cosas que se podían haber evitado con diligencia, cosas que se podían haber planificado con tiempo, se terminan rompiendo y destruyendo toda una familia y todo un hogar por falta de diligencia y por falta de interés en las cosas del Señor. Ahora, la pereza, parece que algunos ya nacen con ella, ¿no? Dentro, ¿no? Parece como que es un virus que se ha apoderado de sus vidas y hablan bajito, les cuesta caminar de aquí a la esquina porque se agotan. Y hay algunos que incluso quieren vivir tan cerca del supermercado que casi quieren ir a hacer la compra con el coche dentro del supermercado. Si tú has sido flojo, vago, negligente toda tu vida, cuando tú te conviertes al Señor, a menos que se produzca una tremenda transformación y cambio radical en tu forma de ser, en tu personalidad, vas a trasladar todos esos defectos y debilidades en tu relación con el Señor. Y la Biblia nos enseña que si tú te esfuerzas, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a usar. Pero si tú le das lugar a la pereza y no eres una persona diligente, una persona ferviente, una persona trabajadora, la vida te va a pasar factura. Y te vas a dar cuenta de que no disfrutas, y no creces, y no avanzas, y no maduras como otros hermanos lo están haciendo. Es algo contra lo cual tienes que luchar durante toda tu vida. Y esto no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? Hay gente que ya tiene una cierta edad en la vida que son más diligentes que otros que recién están comenzando. Es simplemente cuestión de decisiones. Es simplemente cuestión de motivaciones. Y permíteme decirte que motivación no viene de estar animado. Motivación viene de tener motivos. La motivación es porque tienes motivos. Y nosotros tenemos miles de motivos y de razones para servir a nuestro Dios y esforzarnos en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo puedo luchar en contra de eso? ¿Será que tengo que esperar la visita de un ángel que venga, ilumine toda la habitación donde estoy y me toque como una especie de varita mágica y me cambie así de la noche a la mañana? Esto no funciona así. Te voy a decir algo que desde el siglo XVI se viene enseñando en muchos lugares y que tiene que ver con actos externos que producen cambios internos. Es decir, si tú esperas a que se den las circunstancias para orar, para testificar, para servir al Señor, probablemente en alguna ocasión se den, pero en otras muchas no. Entonces lo que el Señor nos enseña en su palabra, y he hecho una larga lista de ejemplos bíblicos para que te des cuenta, hay cosas que tú puedes hacer externamente para cambiar internamente. La Biblia dice en el libro del Génesis capítulo 18, déjame que le lean estos versículos en esta noche. En el Génesis capítulo 18 hay algo muy interesante que es
la visita que el patriarca Abraham recibe de tres personajes que he oído en algunas ocasiones que uno de ellos podía ser el mismísimo Señor Jesucristo. Ahora, Abraham, cuando recibe esta visita, no es un jovencito, es una persona, como vamos a ver, muy avanzada en edad, es un anciano. Y generalmente una persona anciana, con muchos años encima, pues sus movimientos suelen ser más lentos, en teoría. Suele tener menos movilidad, menos, reflejos que una persona joven, ¿no? O adolescente. Pero fíjense qué interesante la reacción de Abraham cuando él ve venir a estos personajes a su tienda, a su carpa. Génesis capítulo 18, verso 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, ¿qué dice? Salió corriendo. Oye, pero si estos tres personajes vienen hacia mi tienda de campaña, ¿para qué tienes tú que salir corriendo hacia ellos si ellos van en tu dirección? Pero Abraham, dice la Biblia, que se levantó y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ahora escuchen esto. Entonces Abraham fue deprisa. Ya nos dice el texto anterior que salió corriendo hacia ellos, pero ahora dice que salió deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y otra vez dice: y corrió. Oye, pero este era un atleta, Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Claro, el criado también corría, porque siempre veía a su señor corriendo de un lado a otro. Y todo se pega, ¿no? Pero mira lo que dice en el versículo 11. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, pero el viejo corría como un galgo. No era un vago, no era un flojo, sino dice: oye, es una oportunidad para demostrar generosidad. Es una oportunidad para recibir y darle hospedaje a personas que no sé quiénes son, pero vienen a visitarme. Y entonces no actuó con negligencia, con vagancia, con indiferencia y frialdad, sino que él demostró una diligencia tremenda para atender a aquellos 3 varones que él no conocía de nada, pero que venían con un mensaje tremendo para su vida. Porque la Biblia dice que en esta visita que Abraham recibió, le dice el Señor a través de ellos que va a ser padre. Y que Sara, a pesar de que es una anciana, que dice que ya había perdido hasta la costumbre de las mujeres, va a quedar embarazada, y ella está detrás de la tienda escuchando la conversación, y dice que cuando oía esto, dice que se rió. Aunque después dice: no me reí. Yo, sí te reíste, no digas que no, pues yo te oí, ¿verdad? Pero fíjense, un hombre anciano que sale corriendo con una disposición, con un entusiasmo tan grande, porque tiene una oportunidad allí el pobre hombre viviendo en el desierto con un calor terrible, de poder atender a 3 personas. Algo realmente tremendo. Pero llegó un momento, pasaron los años, cuando por fin el hijo de la promesa había nacido, Isaac. Y la Biblia nos enseña que Abraham estaba un tanto preocupado por el futuro de su hijo. Algo que cualquier padre o cualquier madre, pues siempre uno piensa: ¿y qué le va a pasar a mi hija? ¿O con quién se va a casar? ¿Y dónde van a vivir? Etcétera, etcétera. Abraham le dijo al Señor: Señor, yo quiero darle a mi hijo la oportunidad de formar una familia, así como yo he formado la mía. Y entonces convoca a su criado de confianza, a Eliezer, y lo manda a un lugar muy lejano para que le busque una mujer idónea. Claro, no podía ser cualquier mujer. Tenía que ser una mujer muy especial, muy específica, para que se casara con su hijo Isaac. Y allí se va Eliezer con 10 camellos cargados de todo hasta arriba,
Y en el capítulo 24 del mismo libro del Génesis, leemos la siguiente historia tremendamente interesante. Después de un larguísimo viaje, Eliezer llega a un lugar y dice en Génesis 24, 14, sea pues que la doncella a quien yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Este hombre lleva una responsabilidad tremenda. Tengo que buscar una mujer idónea para el futuro heredero, para el hijo de mi señor Abraham. Él pone una prueba al Señor. Él dice, bueno, he llegado a un lugar donde hay unos pozos de agua. Yo no sé quién puede ser, pero la prueba que le voy a poner al Señor es que si yo le pido a una mujer que me dé de beber y ella se ofrece y además le da de beber a mis camellos. Ahora, yo no sé si tú sabes cuánta agua bebe de golpe un camello. Yo lo he estado averiguando. Un camello es capaz de pasar semanas sin probar ni una gota de agua. Pero cuando se para en un abrevadero, en un pozo de agua, es capaz de mandarse así de golpe más de 120 litros de agua. 120 litros de agua, un camello. Y llevaba 10. Son 1.200 litros de agua. Pero no había una bomba eléctrica que la arrancaba si salía el agua a borbotones. No. Había que sacar poco a poco el agua del pozo para darle de beber a cada uno. Al fin y al cabo esta muchacha dice, bueno, ¿y yo por qué le tengo que dar yo de beber a todos estos camellos? En todo caso le doy a este señor, quedo bien como una chica educada, pero me voy a mi casa. Pero no, dice la Biblia, aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nacor, hermano de Abraham. Fíjate qué cosa, ¿no? La cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Ahora, puede ser muy hermosa, puede ser todo lo que tú quieras por fuera, pero yo quiero ver cómo es por dentro esta muchacha. Porque al fin y al cabo la belleza es efímera y pasajera. Pero yo quiero saber realmente la esencia de esta muchacha. Y entonces dice que el criado corrió, otra vez aparece la palabra o el verbo correr, es que él viene de una casa donde todo se hace rapidito, y él lo ha aprendido, él lo ha visto de su amo. Él corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ahora mira, ella también era deportista. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa. No dijo, oh, ¿cómo? Ay, por favor. No soporto a una persona que arrastre los pies. No lo soporto. Cuando veo a un joven, cuando veo a un chico o una chica, yo digo, ay, mi madre. No, qué cosa tan fea arrastrar los pies y encima que se oigan. De verdad, no lo hagan nunca, ¿eh? Ahora todo el mundo va a entrar de puntillas a la iglesia, ¿no? Ahora la gente dice, uy, cualquiera arrastra los pies aquí adentro, ¿no? Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. No le pidió el amo que le diera agua a sus camellos, pero ella se ofreció. Es una mujer diligente, no es una vaga, es una mujer dispuesta a bendecir, a ayudar. Y otra vez dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó a todos sus camellos. El hombre estaba maravillado. ¿Cómo no va a estar maravillado un hombre que dice, es guapa, es joven, es virgen, es trabajadora? Esta es una mujer como la de Proverbios 31. Esta es la mujer, ¿cómo dice? La mujer virtuosa, ahí está. El hombre estaba maravillado, callando para saber si el Señor le había prosperado su viaje o no. Y vemos una vez más cómo su actitud, no tanto su belleza, sino su actitud, cómo ella se ganó el corazón de Eliezer
y al final terminó convirtiéndose en una de las matriarcas del pueblo de Israel. Ella es capaz de casarse con alguien que nunca ha visto. Ella es capaz de dejarlo todo para ir a casarse a la casa de un tal Isaac, que está dolido y destrozado por la pérdida de su madre. Pero vemos que el Señor honra a los diligentes, a los que se esfuerzan y a los que actúan en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro pasaje muy interesante, también en el libro del Génesis, en el capítulo 19. Voy a ponerles este ejemplo también, muy, muy interesante. Génesis capítulo 19, aquellos que visitaron a Abraham, le estaban comunicando que la ciudad donde vivía su sobrino iba a ser destruida. Y en el capítulo 19, a partir del verso 14, dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Escucha bien esto, Lot tenía 2 hijas. Y cuando él recibe el mensaje de que la ciudad va a ser destruida, él va a hablarle a los futuros maridos de sus hijas y les dice: levántense, salgan de este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Estos eran los que se iban a casar con sus hijas, fíjate tú. Te vengo a traer una palabra de advertencia, te vengo a decir que la ciudad va a ser destruida y te ríes de tu suegro o de tu futuro suegro en la cara. Pues mira, chica, mejor es que te quedes soltera que te cases con el penco sinceramente. Al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot. Muévete, mijo, muévete, corre. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Hasta los ángeles metiéndole prisa a Lot, porque parece ser como que iban muy lentos, ¿no? Y no querían despedirse de la ciudad de Sodoma donde vivían, porque allí tenían todas sus posesiones. Qué tremendo. Hay cosas que nosotros podemos hacer para cambiar el ambiente y la atmósfera espiritual. Cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero puso en marcha una aventura de fe. Que la bendición de esa aventura de fe, de alguna manera u otra, nos salpicó también a nosotros y nos alcanzó. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a las tribus de Israel: la ciudad de Jericó va a caer y va a ser destruida, pero tienen que comenzar a dar vueltas, 1 y 2 y 3, y así un día y otro día, y finalmente 7 vueltas. Cada vuelta que daban, cada acto de fe o de obediencia que hacían, les acercaba más al día de la derrota del enemigo y de la victoria del pueblo de Israel. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a Rahab, a través de aquellos espías que habían estado en su casa: ata este cordón grana a la ventana. Cada vez que ella miraba ese cordón, estaba protegida y estaba anticipando que algún día todos desaparecería, toda la ciudad sería destruida, menos su casa, porque había puesto y depositado la confianza en su Dios. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: ¿habéis pescado algo? Y ellos tuvieron que admitir: no, nada, toda la noche lo hemos intentado y ha sido un fracaso. Dice: echad la red a mano derecha. No sintieron nada, simplemente recibieron una orden: echad la red a mano derecha. Y cuando hicieron ese acto externo, todo cambió y la red se llenó de grandes peces. Cuando el Señor le decía a aquellos paralíticos: levántate, toma tu lecho y anda, lo primero que le decía es: haz algo que puedes hacer. Tú puedes coger tu lecho. Y cuando hagas eso, tu vida va a cambiar completamente. Vemos en la palabra del Señor que el profeta Elías, cuando sabía que el Señor iba a traer juicio sobre toda la nación, dice que se apresuró y construyó un altar. Y cada piedra que ponía encima de ese altar preparaba y anticipaba el fuego de Dios que iba a caer del cielo. Cuando aquellos leprosos le dijeron al Señor: Señor, sánanos, somos leprosos, no tenemos esperanza en esta vida, no hay medicina, no hay médico que nos pueda cambiar la vida. El Señor les dijo: vayan a los sacerdotes. Y ellos fueron en fe, no fueron sanados, seguían siendo leprosos, pero el Señor les dio una orden: vayan a los sacerdotes, que eran como los médicos de la época, para que reconozcan que habéis sido sanados. Y no había pasado nada, pero ese acto de fe puso en marcha el milagro de Dios para sus vidas.
Y hay personas que están de brazos cruzados, negligentes, aburridos, perezosos, esperando que Dios haga un milagro de la noche a la mañana. Pero hay cosas que no van a cambiar hasta que tú hagas tu parte. Y cuando tú hagas tu parte, el Señor va a hacer la suya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor fue al sepulcro donde su amigo Lázaro estaba muerto, Él dijo algo que la gente allí podían hacer: quitad la piedra. Los judíos no enterraban a la gente bajo tierra o en nichos, sino que los metían en tumbas, en cuevas. Y el Señor dijo: quitad la piedra, eso ustedes lo pueden hacer. Y cuando ellos hicieron su parte, el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió caminando por su propio pie. Es como que el Señor pide una participación, un aporte por nuestra parte. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios lo cambia todo. Miren, por ejemplo, el testimonio de Luis, que lo contaba recién esta tarde. Rebelde, no quería saber nada, estaba dolido, enfadado con Dios, pero en el momento en el que él da un paso hacia el Señor cambia y transforma su vida. Y le da una esposa, le da un futuro, le cambia la vida radicalmente. ¿Será que a lo mejor tu vida todavía no ha cambiado, tu familia, tu matrimonio, tu presente no ha cambiado porque estás de brazos cruzados viéndote el ombligo y quejándote y lamentando toda la vida y lamiéndote las heridas que te hicieron hace 200 años atrás? ¿No será cuestión de que tienes que hacer ya algo en fe para que el Señor te sorprenda en cualquier momento? No tuvo que ir el centurión que tenía un criado enfermo a pedirle al Señor: Señor, di la palabra y mi criado sanará. Pero él tuvo que ir a pedir ayuda. Como también Jairo, que tenía una niña enferma, tuvo que ir a donde estaba el Señor. Y la mujer de flujo de sangre tuvo que tocar al Señor. Y así podríamos hablar de miles de ejemplos. De personas que cuando hacían algo, un acto de fe, aunque fuera pequeño, automáticamente el Señor los sorprendía. ¿Te quieres casar? Cómprate el traje de novia. Pero si no tengo novio, pero cómpratelo ya. Y no engordes. Porque si engordas, te compras la talla 36. Y si empiezas a crecer, pero en vez de para arriba, para los lados, pues no te va a durar. Es que no somos padres, queremos tener un hijo. Empiecen a comprar la ropa del niño. Es que no sabemos si va a ser niño o niña. Pues compra la blanca. Así le vale para los dos. En otras palabras, haz algo. No esperes que baje el Señor del cielo y te mande un ángel y vaya puerta por puerta mandando tus currículum de trabajo. Tú eres el que tiene que llevarlos. Y en cualquier momento el Señor te puede sorprender, pero no te quedes cruzados de brazos. Porque dice la Biblia que al perezoso el techo de la casa se le viene abajo y lo aplasta. Vemos en la palabra del Señor que el diligente, el esforzado, el que actúa, el que obra, el que obedece, el que se la juega por el Señor lo bendice y el Señor lo honra. ¿Cuántos dicen amén? Veamos ahí en la pantalla la definición de la palabra diligente. Nuestro hermano Jerónimo nos la puede leer si quieres también, por favor. Diligente, que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Tremendo. Interés, esmero, rapidez, eficacia. Todo eso es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos. ¿O es que no tenemos motivos para esforzarnos, hermanos? ¿No tenemos motivos para alabar a Dios? ¿No tenemos motivos para dar testimonio a otras personas de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? ¿No tenemos motivos para vivir alegres y satisfechos y contentos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Claro que tenemos miles de motivos. Pues hagámoslo pues. Y el Señor va a honrar tu obediencia. El Señor va a honrar esos pequeños pasos de fe que te van a abrir una puerta y una dimensión tremenda delante de tus narices. Y vas a poder descubrir lo que significa eso de vivir de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Y de bendición en bendición. Y de triunfo en triunfo. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y cuando la hagamos, ten la completa seguridad de que el Señor llenará la red. Le dijo un profeta: estás en la miseria, no tienes nada, eres una pobre viuda, no tienes marido, no tienes hijo, pero ¿sabes qué? El aceite no va a faltar en tu casa. Empieza a buscar tinajas por todas partes, todas las que puedas, porque el Señor las va a llenar.
Si eres capaz de encontrar 10 tinajas de aceite tendrás. Pero si vas más allá de esas 10 y buscas otras 10 y otras 20 y otras 40, todo lo que logres acumular en tu casa, el Señor lo llenará y traerá la bendición a tu hogar. Pero las tinajas las tienes que buscar tú. El Señor las va a llenar, pero las tinajas no las va a buscar el Espíritu Santo. No va a ir el arcángel Miguel a buscarla. No va a ir ningún profeta. Tú eres tú eres la que tienes que salir a buscar las tinajas. Y el Señor, cuando vea tu esfuerzo, honrará tu fe y tu obediencia. Y así sucedió. Así que, mis queridos hermanos, aprendamos la lección. Dios quiere un pueblo esforzado, valiente, que actúa a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está ocurriendo. Nosotros nos movemos no por sentimientos ni por emociones, nos movemos por la fe en nuestro Dios vivo y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche ahí donde estás, por favor. Aleluya. Pídele esto al Señor, por favor. Pídele esto al Señor en esta noche. Señor, cualquier acto de vagancia, de negligencia o de pereza en mi vida, quítalo, Señor. Nos dicen a nosotros los canarios, algunos dicen que somos aplatanados, ¿no? Es la fama que los canarios tienen. Rebélate en contra de eso y no permitas que te pongan un cuño, que te pongan un sello y digan, este es así, el otro es asado. No. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo a buscar lo que se había perdido. Un esfuerzo tremendo, Señor. Te despojaste de tu gloria. Te hiciste hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ese esfuerzo, ese valor, esa tenacidad, esa diligencia la tengamos todos y cada uno de nosotros hoy en día, para que tú honres a aquellos que se esfuerzan y trabajan para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que la atesoremos en nuestros corazones y sobre todo la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche. Recuerden, el jueves tenemos otra vez reunión, como siempre a las 7. Y antes de marcharse, por favor, tengan siempre la costumbre de saludar.